los últimos días hemos dado cuenta de esta noticia que tiene como protagonista un joven correntino de 30 años que ha demandado al Estado y al laboratorio AstraZeneca porque a partir de lo que ha sido la inmunización contra el coronavirus, este joven advierte que ha tenido complicaciones en su estado de salud que hoy lo llevan a estar postrado a una silla de rueda. Para hablar de esto estamos en comunicación con una prestigiosa médica especialista. Se trata de la doctora Marta Cohen. Ella es la jefa del departamento de histopatología, patología y genética del hospital de Sheffield en Inglaterra. Hasta allí nos vamos, la saludamos. Del otro lado del océano se encuentra la doctora Cohen. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme a este tema tan debatido que está trascendiendo mucho en Argentina desde hace un par de semanas ya. Sí, trasciende tanto, doctora, que sabemos en nuestro país en lo que ha sido la vacunación contra el coronavirus, más de 20 millones de argentinos han recibido esta vacuna, esta dosis del laboratorio AstraZeneca, que de alguna manera sienten alguna clase de preocupación a partir de la visibilización de estos casos. Bueno, en realidad, para dejar tranquilidad, es lamentable complicaciones como las de este joven que usted contaba, sí, porque para ellos es el 100% de los casos, pero en realidad esto ha sido una complicación rara, poco frecuente, uno de cada 50.000 vacunados, y lo importante es que estas complicaciones se produjeron pocos días después de la vacuna. Es decir, si no se produjeron entonces, no se van a producir ahora. Así que para dar tranquilidad a los 20 millones de vacunados en Argentina, que si no tuvieron ninguna complicación, no la van a tener ahora por la vacuna, porque eso sucede o sucedió en los pocos días que siguieron a la vacunación. Es importante lo que usted decía porque hubo 20 millones de dosis administradas en Argentina. Acá hubo 50 millones de dosis administradas, de los cuales hubo 88 fallecimientos por trombosis. Es decir, eso da esta incidencia de 1 en 50.000, que bueno, es triste, es lamentable. En realidad es un efecto secundario que tiene que ver, y yo lo comparo con las alergias. A veces uno toma un antibiótico porque tiene una infección, el objetivo del antibiótico es curarlo de la infección, pero algunas personas pueden hacer una reacción alérgica. ¿Es eso culpa del antibiótico o en realidad es un efecto adverso? Bueno, es esto. Es que tiene que ver con la genética del vacunado y saber si, bueno, va a haber algún efecto adverso o no. Esta era una situación de emergencia en una pandemia sin precedentes en nuestra generación. La Universidad de Oxford estima que se habrían salvado 6,5 millones de vidas administrando la vacuna, las 3.000 millones de dosis que se administraron de AstraZeneca, se habrían salvado 6,5 millones de vidas. Y si me dejan hacer una comparación, las pandemias pasan cada 100 años, ya sabemos, la anterior había sido la de la gripe española. No había vacunas y se tardó más de 100 años. Exactamente sucedió en el 2015, en 1915, recién en el 2005 se pudo saber cuál era el genoma del virus, en el 2005. Fíjese la cantidad de años que tardó. Y no había vacunas. Murieron 40 millones de personas. Acá el genoma del virus se pudo hacer en unas 7 semanas y las vacunas en 10 semanas y hubo 7 millones de fallecimientos. Es decir, si no hubiera habido vacunas, a lo mejor hubiéramos hablado de 40 millones de muertos. Es decir, es lamentable las complicaciones y para las personas que lo tuvieron es terrible. Tremendo, sí. Se entiende, pero es importante lo que está resaltando, doctora, porque lamentablemente en esto que son hechos tremendos, bien decía, para este joven correntino, sabemos hay otro caso en la provincia de Córdoba, es toda su realidad, ¿no? Pero hay quienes ya han asumido esta noticia como grupos de antivacuna, digo, ¿no? En concreto, grupos de antivacuna que han salido de alguna manera a alzar la bandera de teníamos razón, no había que inmunizarse. Bueno, fíjese que uno de los tenores, los 3 tenores tan famosos en Europa, uno de España, uno de Italia, creo que 2 de España, uno de Italia, y el italiano falleció. Él era un antivacunas y falleció acá en Manchester precisamente con COVID. Así que bueno, lamentablemente es lo que es. Los antivacunas existen, van a seguir existiendo, pero
Bueno, es como la poliomielitis. La poliomielitis también salvó muchas vidas la vacuna y a algunas personas les produjo la enfermedad. Porque, bueno, ese es el efecto adverso, ¿no es cierto? Algunas personas quedaron paralíticas por la vacuna. Ahora, mirándolo desde el punto de la salud pública, se protegió mucho más de lo que se afectó. Por supuesto, estábamos en una situación de emergencia. Sí. Y esa emergencia hizo que las vacunas se aprobaran sin fase 4 y que fueran en 10 meses que se fabricaron y se aprobaron de emergencia. Pero fíjese que, bueno, la vacuna de Oxford ya desde el 7 de mayo dejaron de circular en Europa. En realidad en el Reino Unido habían dejado de circular hace más de un año, porque ya está la vacuna, primero estuvo la bivalente y luego la monovalente, que son las vacunas que se utilizan ahora para los refuerzos anuales del COVID, la monovalente. Pero bueno, lo importante es que esta tecnología del ARN mensajero avanzó tanto en 10 meses, bueno, no es la de la vacuna de Oxford, ¿no? Pero quiero decirle, una de las cosas que dejó la pandemia con las vacunas es que pudo realizar esta tecnología, diseñar esta tecnología de ARN mensajero para vacunas en 10 meses. Y si hubiera tardado, si no hubiera sido por la presión de la pandemia, se hubiera tardado 15 años. Sí. Y gracias a esto, ahora podemos estar hablando de medicina de precisión y de tratamientos personalizados, y que si hubiera una pandemia ahora, una vacuna tardaría solamente 6 semanas, en diseñarse. Bien. Así sí. Que fíjese lo que evolucionó, bueno, la ciencia, ¿no? Sí. Es realmente importante de destacarlo. Ahora, doctora, estamos asistiendo ya prácticamente al inicio, estamos a menos de un mes en nuestro país, aquí en Argentina, de iniciar el invierno. Sabemos que en este momento está habiendo casos, obviamente ya estamos fuera de una pandemia, pero el coronavirus sigue circulando entre nosotros. Y con estas noticias también muchos encienden nuevos temores, ¿no? En torno a dar la continuidad en los calendarios. Sabemos que hay que continuar. ¿Qué decirle a las personas para que sigan completando esquemas y síganse vacunando contra el coronavirus? Bueno, en el Reino Unido la vacuna no es obligatoria, pero es gratuita para aquellas personas que tienen más de 60 años, tienen inmunodeficiencia, tienen factores de riesgo, diabetes, hipertensión, discapacidades, o son personal de salud. Y si tienen factores de riesgo de cualquier edad, si no, solamente ser mayor de 60 años o de cualquier edad y ser personal de salud. A esas personas, al comienzo del otoño, 2 vacunas, en un brazo la de la gripe y en el otro brazo la del COVID, es la recomendación el mismo día. Sí. Para las personas que son menores de 60 años y sin factores de riesgo, aquí no se vacuna más. Pero si alguien se quiere vacunar, la tiene que pagar, o sea, no es gratis. Bien, perfecto. Esa es la modalidad aquí. Bien. Que es la que estamos siguiendo, ¿no? Bien, bueno, la recomendación en esta latitud que tenemos la disponibilidad gratuita, ¿sigue siendo vacunarse, doctora? Bueno, sí, mira, el otro día me consultaba una persona que había tenido una cierta complicación luego de tantas vacunas, que se había dado 8, y me dice, ¿me vacuno? No, si tuviste una complicación no te vacunes. Si sos menos de 60 años y sos sano, no es necesario. Pero bueno, si uno quiere no está mal, pero no es necesario. Sí es necesario mayores de 60, personas con factores de riesgo, incluido discapacidad de cualquier edad, y personal de salud. Ahora, también es importante que una vez que terminaron con las con la vacuna del COVID y dejan pasar un mes por lo menos, aplicarse la vacuna del dengue. Porque el dengue da una eficacia de más de 4 años de duración, y en cuanto vengan los calorcitos, ya en septiembre, van a volver a surgir todos esos huevos infectados que quedaron del verano anterior. No, acá tenemos, doctora, todo el año. Acá en esta parte del país, bueno, Chaco, Corrientes, tenemos todo el año mosquitos, sí. Sabemos lo que es. Porque eso es un riesgo. Ahora, muy importante, las vacunas de dengue, ¿para quién está contraindicado? Para las embarazadas y las personas con inmunodeficiencia. Esas personas no pueden colocarse vacuna de dengue porque es una vacuna atenuada. Bien, doctora Marta Cohen, le agradecemos muchísimo su tiempo, como siempre, muy didáctica y muy amable con nosotros.
Muchas gracias. Hasta Adiós. luego, muchas gracias. La doctora Marta Cohen desde el hospital de Sheffield en Inglaterra, bueno, brindándonos sus apreciaciones y estos informes científicos, ¿no? ¿Qué ha pasado con este chico de Corrientes? ¿Qué ha pasado con esta mujer de Córdoba? Casos aislados, pero sí que están adjudicados a lo que fue la inmunización contra el COVID por parte del laboratorio AstraZeneca.